colegas. Muy bien. En primer lugar, buenas tardes desde España. Es un placer y un honor poder hablar a un público tan distinguido y a mis colegas iberoamericanos. Le hablo desde Sevilla. Esta conferencia, más bien charla entre amigos, tendrá una duración aproximada de 30 minutos. Brevemente, me gustaría hacer especial hincapié en que yo no soy médico hematólogo, como ha dicho Graciela, soy médico especialista en cuidados críticos, anestesiología, que es una especialidad en España, y mi campo de actuación son los cuidados críticos perioperatorios en un hospital que es bastante grande, probablemente el más grande de España. Quiero especialmente al grupo CIAN, a la doctora Graciela León, al doctor Magariño, a Luciano, a Liuk y a Ana del Pozo, pues la amabilidad que han tenido en contar conmigo. Vivo muy cerca del sur de Europa, muy cerca de África. Esta es mi ciudad. Es una ciudad de 1 millón de habitantes, aproximadamente, muy bella, muy árabe y muy europea a la vez. Atravesada por el río Guadalquivir, nombre árabe del río Betis de los latinos, el centro de la ciudad, con la Girarda, que es una construcción árabe, vista de Sevilla, y este es mi hospital. Es el Hospital Virgen del Rocío, está situado en el centro de la ciudad, se construyó en el año 1955, un hospital de público universitario donde se forman médicos de diferentes especialidades, vía MIR, tiene 2.000 camas, 60.000 ingresos al año, 285.000 urgencias y 57.000 intervenciones de diferentes índoles. Un hospital de una gran actividad. La positiva que ven ustedes ahora es la unidad de cuidados intensivos donde trabajo. Es una unidad de 60 camas que atiende traumatismo, cirugía cardíaca, neurocirugía, la gran cirugía oncológica, el trasplante de médula, de riñón, de corazón y de hígado. Somos el primer hospital en trasplante de corazón e hígado de España. Nuestra unidad de cuidados intensivos recibe 5.000 ingresos anuales y transfundimos 25.000 unidades de concentrado de hematíes en todo el complejo hospitalario al año. En sucesivos años hemos disminuido por parte de la Comisión de Transfusión en un 20% las transfusiones de todo el hospital. El 35% de los pacientes críticos en mi centro son transfundidos. Bien, con estos preámbulos inicio la conferencia. ¿Me oyen bien? ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Luciano? Yo no sé si estoy hablando solo. Correcto, soy la clínica ahí. de acá. Estoy con el doctor Luciano Rey. Lo escuchamos correctamente, doctor. El problema está a los médicos anestesiólogos e intensivistas. Con respecto a la hemostasia, casi un cuarto de todos nuestros pacientes tienen sangrado moderado, al menos moderado, y hasta un 10 o un 12% sangrado severo en una unidad de cuidados intensivos que lleva trauma. El estudio de coagulación convencional, que está basado básicamente para nosotros en el INR, el APTT, fibrinógeno y plaquetas, es muy poco predictivo de que se va o no a seguir sangrando, es poco específico. No nos sirve para guiar la terapia sustitutiva. Además, típicamente tarda en llegar su resultado entre 30 y 45 minutos desde la extracción del bote. Tiene poca fiabilidad del fibrinógeno, porque se deriva normalmente del tiempo de protombina, no se hace en el Klaus, aunque en mi centro se hace en el Klaus. No informa habitualmente de la fibrinolisis, hay un acercamiento con los dímeros DES, pero uno no sabe muy bien cuál es el estado de la fibrinolisis y desde luego no informa de la función plaquetaria. Los test viscoelácticos se han incorporado a la práctica clínica habitual. Tiene la ventaja de que se pueden realizar en la cabecera del paciente, valora
la coagulación de forma global, es decir, los test viscoelásticos se realizan en sangre total, no en plasma, a diferencia del estudio de coagulación, y tiene una ventaja muy importante, que es que valora la fibrinolisis. Los pacientes críticos con grandes pérdidas de sangrado, en mayor o menor grado, tienen cierto grado de fibrinolisis. El tiempo de respuesta rápido, de hecho, el Rapid Test puede darme un tiempo de respuesta en menos de 10 minutos, identifica los diferentes componentes de alteración de la hemostasia, facilita decisiones sobre la terapia transfusional. De hecho, los test viscoelásticos permiten guiar las transfusiones, monitoriza, y esto es importante, la eficacia del tratamiento, con un antes y un después de infundir hemoderivados o concentrados de factores de coagulación, y claramente reduce la necesidad de transfusión en sangre, con el consiguiente gasto económico. Tanto la Sociedad Española, a través del documento Sevilla que yo lideré, como las dos sociedades europeas de trauma y de anestesiología, recomiendan que el sangrado y las alteraciones de la hemostasia severa pues sean valoradas y seguidas a través de test viscoelástico y no por el estudio de coagulación. Test viscoelástico, el aparato de test viscoelástico hay varios, y actualmente en la unidad de cuidados intensivos hemos adquirido el TEC 5000. En mi hospital tiene los dos, tiene el Rotem y el TEC 5000. Como les decía, el TEC 5000, que son las siglas de tromboelastograma, valora de forma global la hemostasia, tanto basada ampliamente en la teoría celular de la coagulación, y aunque aspectos prácticos, tanto en la vía intrínseca como en la extrínseca, siguen teniendo validez, pues quizás sea mejor hablar de la teoría celular, del modelo celular de coagulación, donde el endotelio y la plaqueta activada tienen un papel preponderante. Eso lo valora el test viscoelástico porque el test se hace en sangre total, no en plasma como el estudio de coagulación convencional. Muy brevemente, consiste en un CAP, que es una copa que se llena de sangre, y se introduce un pin que manda una señal a un alambre de torsión, y dependiendo de cómo agarre, cómo abrace el CAP al pin, se genera una señal eléctrica que típicamente es tromboelastograma. Fíjense, este CAP, por la dentro se introduce el pin, al principio no está contando, entonces lo que se ve es que se inicia coagulación, se agarra el pin, se empieza a mover el pin y a abrir el tromboelastograma. Esta es la coagulación, fase de plasminógeno, en antifibrina, pasando el pin y se inicia la fibrinolisis. La fibrinolisis gira con menos velocidad, ya se está elevando la sangre, se va dando de nuevo el hemograma. A práctica la roja y el alambre de mover porque la sangre. Este es el modelo donde se basa la tromboelastografía y permite muy brevemente pues configurar esta figura que es la práctica del tromboelastograma. Hay un tiempo en el cursor que es R, que es la parte enzimática de la coagulación, donde actúan los factores de coagulación, se llama R, una parte cinética K, donde ya están actuando la parte inicial de fibrinógenos y plaquetas, el ángulo alfa, que es el ángulo que forma la línea R con la máxima amplitud del coágulo, y que para nosotros es importante para saber que se está activando el fibrinógeno, la máxima amplitud del coágulo, que es MA, que aquí lo pueden ver, que en un 80% depende de la actividad plaquetaria y en un 15 un 20% de la actividad del fibrinógeno, y el LI 30, que es la parte lítica del coágulo, la fibrinolisis, que indica cuánto se ha alisado del coágulo 30 minutos después de la máxima amplitud. ¿Qué área bajo la curva tiene el coágulo 30 minutos después de la máxima amplitud? Estos conceptos son importantes para entender, si no están familiarizados todavía con el tromboelastograma, qué es lo que mide.
El test, igual que el Roten, tiene diferentes tests. El primero de ellos es el Kaolin, que lo que hace el Kaolin es un activador de la coagulación que genera este tipo de curva que ven aquí, que es la más habitual. Yo quisiera subrayar que en mi experiencia y a mi residente lo que se les enseña básicamente es el Kaolin. Kaolin es un test que vale alrededor de $9, casi más o menos el triple que un estudio de coagulación convencional, y que da mucha más información, y en un 90% de los casos nosotros realizamos casi exclusivamente un Kaolin. Es decir, el trombolastograma permite varios tests que se pueden hacer de forma simultánea, pero el Kaolin cubre las necesidades de la mayor parte de los pacientes críticos, y esto es importante conocer. El Kaolin perfectamente posibilita llevar la hemostasia de cualquier paciente de los que nosotros habitualmente tratamos. El Kaolin es sensible al exceso de heparina, y el MA, que es la amplitud máxima, depende directamente del fibrinógeno y de la función plaquetaria. Otros test que vamos a nombrar y también usado es el Kaolin heparina. Este es el K que señala el Kaolin, y este otro azul lleva heparinasa, que inhibe el efecto de la heparina. Es muy frecuente que en cirugía cardíaca, que los catéteres que están impregnados de heparina, o que los pacientes críticos que están recibiendo heparina, conocer si encontramos un Kaolin anormal, cuánto de ese Kaolin anormal se debe al exceso de heparina. Es muy importante, porque si no podemos tratar al paciente de forma indebida, y tratamos al trombolastograma, no al paciente. Esto es importante. El concepto trombolastográfico, quizá el mayor riesgo que uno corre cuando se fía de los test de coagulación o del trombolastograma, es tratar datos analíticos o tratar datos trombolastográficos en pacientes que no están sangrando. Bien, el Kaolin heparinasa da dos tipos de curvas. Siempre que vean en esta presentación la curva negra, estamos hablando del Kaolin normal, que es esta de aquí dentro. Pues fíjense que este Kaolin, esto lo hicimos en octubre del 2014, es un paciente con una disección aórtica, y observamos que estaba sangrando y que tenía una R prolongada. La R normal es de 4 a 8, y ya empezamos con los casos prácticos. Creo que estas cosas no deben de aburrir, sino ser práctico para todos nosotros. Tiene una R de 10,5 minutos. Y inhibimos en este otro test, que es el verde, el efecto de la heparina. Pues bien, cuando se inhibe el efecto de la heparina, la R disminuye a 6,2 minutos, entrando dentro del rango de la normalidad. ¿Qué significa? Que el paciente tenía un efecto de heparina, fue tratado con protamina y el sangrado cesó. Como les decía, ya hemos visto lo que es el Kaolin y el Kaolin heparinasa. Un tercer test que también usamos y que es útil es el Functional Fibrinogen, el fibrinógeno funcional, de aquí en adelante en la conferencia. Significa que en el Kaolin normal, paso otra vez la diapositiva de detrás, en la Kaolin normal, que depende de las plaquetas y del fibrinógeno, bueno, pues el fibrinógeno funcional, este test permite dilucidar cuánto del grosor del Kaolin depende de las plaquetas y cuánto depende del fibrinógeno. Por consiguiente, cuando en el Kaolin la MA, la máxima amplitud del coágulo, está disminuida y no sabemos qué está contribuyendo, hacemos un Functional Fibrinogen para averiguar si lo que hay una disfunción o una plaquetopenia, o, por el contrario, una hipofibrinogenemia. Después del Kaolin heparinasa y del fibrinógeno funcional, un test que estamos empezando a usar solamente desde hace 14 o 15 días, pero que es terriblemente útil, es el Rapid Test. En el Rapid Test, la gran ventaja es que nos presenta la máxima amplitud del coágulo y la lisis en menos de 5 minutos. En menos de 5 minutos sabemos si ese paciente que está sangrando a chorro está fibrinolizando o tiene un déficit de plaqueta o fibrinógeno. Lo estamos utilizando en pacientes politraumatizados sangrantes y se activa tanto la vía intrínseca, la antigua vía intrínseca y extrínseca de la coagulación, y además del Kaolin utiliza factor tisular. O sea, la ventaja del Rapid Test sobre los test anteriores que he puesto es la rapidez de la información que da al clínico. Y por último,
este test un poquito más complejo que los anteriores, pero que trataré de decirlo en pocas palabras, es el platelet mapping. El platelet mapping me mide la función plaquetaria, no la cantidad de plaquetas, sino la plaquetopatía, no la plaquetopenia. Tiene 3 componentes. Un kaolin, que ya les he dicho que siempre va en negro, un fibrinógeno parecido, aunque no igual, un fibrinógeno funcional, activo el fibrinógeno, y en estos pacientes, activo los receptores plaquetarios. Puedo activar los receptores de ADP o los receptores de ácido araquidónico. Y a través de un algoritmo de funcionamiento me da el porcentaje de plaquetas que están inhibidas. En este caso, el 1,8% de las plaquetas están inhibidas por aspirina o por el antagonista del ácido araquidónico. Aquí, útil en pacientes que van a ser intervenidos o que sangran después de la cirugía cardíaca, otros tipos de cirugía, y están en tratamiento antigregatorio. Fíjense ustedes, una vez que hemos repasado brevemente los tipos de test de los que disponemos, lo que se les enseña a los residentes es una valoración cualitativa de la hemostasia y una valoración cuantitativa. Este es el test de Kaolin, normal. Aquí ven la hemostasia normal, este que tengo que encontrar, y hay 3 patrones básicos que hay que conocer. El patrón de hemorragia, el patrón de trombosis, el patrón lítico. El patrón de hemorragia, a su vez, está el patrón donde se alarga la R, vean la línea cómo se alarga, los factores de coagulación están disminuidos, o bien, segundo patrón de hemorragia, la función plaquetaria es insuficiente y la máxima amplitud del coágulo está disminuida, o bien el ángulo no tiene un ascenso agudo, aquí el nivel de fibrinógeno está disminuido, o una suma de estos dos. Por contra, el patrón trombótico pues, puede tener o la R disminuida o la MA aumentada, dependiendo de que haya un exceso de factores de coagulación o un exceso de actividad plaquetaria. Y el patrón lítico, muy importante en la gran cirugía y los traumatizados, pues puede dar un patrón de fibrinolisis primaria o un patrón de fibrinolisis secundaria. Cuando uno va adquiriendo experiencia en el manejo del test, nosotros lo que hacemos es, salvaguardando la identidad del paciente, mandamos los resultados del test por WhatsApp al médico que lo solicita, de forma que rápidamente tiene los resultados, pero cuando uno se encuentra compliante con este tipo de curvas, pues rápidamente empieza a dilucidar qué es lo que le está pasando. Muy brevemente, entrando más en detalle, este es un trazado normal de test. La R es normal, el ángulo es normal, la amplitud, la máxima amplitud del coágulo es normal, y la lisis a los 30 minutos es de 0. Aquí tienen un patrón hemorrágico, siempre en la esquina izquierda de su computadora van a ver trombolastograma anterior, es normal, para que puedan compararlo. Bueno, y en este otro, pues observen que la R ya no está dentro de la normalidad, es de 20 minutos, es una R muy prolongada, un ángulo que le cuesta trabajo subir, un ángulo de 16 grados, y una MA de 38, una MA muy baja. Esto es típicamente un paciente que está sangrando de una forma masiva y que fue sometido a un protocolo de transfusión masiva. Por el contrario, para que puedan diferenciarlo, de nuevo aquí en la esquina izquierda de su computador el tracing normal de trombolastograma, pero observen que este, al contrario del anterior, que es este de aquí, donde veían la R larga sin ángulo y la MA disminuida, pues este otro tiene una R corta, relativamente corta, un ángulo muy pronunciado, de 80 grados, y una MA disminuida. Todo lo que estoy hablando es Kaolin, no estamos entrando en ningún tipo de test, el test habitual. Es un patrón protrombótico. Este que ven aquí es un patrón fibrinolítico. Un patrón fibrinolítico donde rápidamente, después de alcanzar una cierta amplitud del coágulo, el coágulo se lisa. Y el 63% del coágulo está lisado a los 30 minutos. Es un patrón fibrinolítico, una fibrinolisis primaria. Este otro también se lisa, no en tanta cuantía, y alcanza una MA, una amplitud del coágulo relativamente alta antes de empezar a lisarse. Es un patrón de fibrinolisis secundaria. Patrones posibilitan al intensivista y al médico anestesiólogo
pues tomar decisiones relativamente rápidas con su paciente. Este es el esquema de algoritmo de test básico, que ciertamente es un tanto complejo, pero solamente enseñárselo a ustedes para que puedan tener un primer acercamiento de cómo vemos nosotros el manejo del paciente sangrante. Lo más importante es la lisis, en un principio. Sabemos si la lisis a los 30 minutos es normal, entonces seguimos con el algoritmo, pero si la lisis es superior al 7,5%, diferenciamos entre fibrinolisis primaria o fibrinolisis secundaria. Observen que en este patrón, para mayor facilidad de lectura de todos nosotros que hemos aprendido la técnica, en gris está el trombolactograma normal y en negro el patrón de anormalidad, de forma que continuamente se puede comparar qué es lo que está ocurriendo. Si no hay lisis, no hay un patrón fibrinolítico, lo que más nos preocupa es un patrón hemorrágico. Pues bien, si no hay lisis, que significa que la LI30 está por debajo del 8%, miramos la R. Si la R está prolongada, el paciente es etiquetado con un patrón hemorrágico. No significa que sangre, sino que tiene un patrón hemorrágico. Una vez que la R está prolongada, miramos la MA, la máxima amplitud. Y eso permite diferenciar si ese patrón hemorrágico es con hipocoagulabilidad de plaquetas o con hipocoagulabilidad de factores. Siempre comparando con el patrón gris de normalidad que tienen ustedes en el fondo, para hacer más útil, más práctico y una lectura más fácil de algo que ciertamente al principio cuesta, es ciertamente complejo. Si la lisis es normal y la R es de menos de 4 minutos, entonces entramos en los patrones de hipercoagulabilidad. Es curioso, pero casi todos los pacientes críticos, cuando están muy graves, tienen un patrón de hipercoagulabilidad. La hipercoagulabilidad puede ser debida a una R muy pequeñita, una hipercoagulabilidad enzimática, o bien a una MA muy grande, una hipercoagulabilidad que depende sobre todo de la parte de plaquetas de la coagulación. Es una forma genérica, una forma general de acceder al paciente con una hemostasia alterada con un solo test, que es el test de Kaolin. Bien, entremos a los casos prácticos. Un caso de un paciente que fue intervenido de una disección aórtica tipo A, se le practicó un bonovental, esto ocurrió en octubre del pasado año, y nos llamaron porque el paciente en el Kaolin inicial, que es el negro, el trazado negro que pueden ver aquí, pues este paciente sangraba y tenía una R de algo más de 10 minutos. Imagínense que la parte verde no existe. Lo que se le hizo al paciente fue, pues, al margen de hacerle su Kaolin, que ya lo tenía hecho, llevar a cabo un Kaolin heparinasa, o como he dicho antes, inhibir la heparina circulante del paciente. No sabíamos si teníamos actividad de heparina o no, pero se le hizo un Kaolin heparinasa. Y ustedes pueden observar que Kaolin heparinasa, la R, parte enzimática de la coagulación, se normaliza. Era de 10 minutos y medio y pasa a 6 minutos con 2. Lo que es sugestivo de que el paciente tiene una R prolongada en el test de Kaolin que corrige con Kaolin heparinasa y, como les digo, sugestivo de que tiene un exceso de heparina por rebote o porque no se ha revertido bien la heparina con protamina. El paciente fue tratado con 12,5 miligramos de protamina y el sangrado cesó. Este otro paciente, también de octubre de 2014, cuando estábamos iniciando el test en mi hospital, pues lo que presentaba es un paciente sangrante, aquí pueden observar el trazo negro del Kaolin, siempre el trazo negro es el Kaolin, o sea, el test habitual, el test, digamos, que hacemos en todos los pacientes que tienen alteraciones de la hemostasia, y, bueno, pues el Kaolin el paciente estaba sangrando y tenía 49 milímetros, casi normal, pero una amplitud del coágulo baja, tenía una R normal y un ángulo normal. Le hicimos un fibrinógeno, que está aquí, un functional fibrinogen, y el fibrinógeno funcional era de 6,1, es decir, que tenía un Kaolin bajo por disminución de la actividad del fibrinógeno o por hipofibrinogenia. Fíjense que la curva morada, la curva lila, siempre es normal. O sea, esta es la curva lila, es el fibrinógeno funcional normal,
y el rojo, observen ustedes que el área bajo la curva es mucho más pequeña, no llega a la normal. El paciente fue tratado con concentrado de fibrinógeno. En mi hospital se utiliza concentrado de fibrinógeno, en España se llama Hemocompletan o Riastat. En otros países se utiliza con igual eficacia el estrío precipitado. En mi centro lo que usamos es concentrado de fibrinógeno. Bueno, pues este paciente fue tratado con concentrado de fibrinógeno. Un fibrinógeno funcional posterior ya era prácticamente como el morado, es decir, la MA del caolín se normalizó y el paciente dejó de sangrar. Y para que puedan dilucidar y observar la diferencia que hay entre un caolín que tiene una MA disminuida por déficit de fibrinógeno y este otro caso que es por trombocitopenia, pues les traigo este otro ejemplo, que fue de diciembre del 2014, y en este ejemplo el caolín, de nuevo en negro, tiene una amplitud disminuida. Fíjese cómo tendría que ser. El color lila es un caolín normal que el aparato de test permite superponer varias figuras a la vez, a diferencia del Rotem, de forma que usted puede observar cuánto le falta al caolín para ser normal. Y nosotros, que en este paciente sangrante, queríamos saber si era debido esa MA disminuida a baja actividad plaquetaria, a trombocitopenia o a trombopatía, o a un déficit funcional del fibrinógeno. Bueno, pues en rojo, el color rojo, porque otra ventaja del test es que la curva te la pone en el mismo color que los datos, pues en el color rojo el fibrinógeno era normal, es normal de 10 a 25 y el paciente de 10 a 20, por tanto, o por consiguiente, era una disminución de la MA debida a plaquetopatía. Este paciente ya no se trató con fibrinógeno, sino con un pool de múltiples donantes de plaquetas. Este otro es un paciente politraumatizado que ingresó en el servicio de cuidados críticos con esta imagen, fíjense, qué cosa más espantosa, con una R normal, pero una lisis primaria brutal. Fíjense, de nuevo en color morado, el caolín normal. El paciente fue tratado con dosis adicionales de ácido tranexámico. Nosotros a los enfermos politraumatizados en la ambulancia, pues ya se le inyecta, se le infunde 1 gramo de ácido tranexámico y después otro gramo, pero bueno, este recibió dosis adicionales, tenía una lisis del coágulo del 63% a los 30 minutos. Este otro es un paciente con hiperfibrinolisis secundaria, a diferencia del anterior, pues se ve una MA que incluso está aumentada antes de que el coágulo se lise de forma precoz. De nuevo, pueden comparar con la línea morada, que es el patrón de normalidad, que yo creo que es bastante útil, desde luego no tenía una lisis tan brutal como el paciente anterior. Este otro que pueden observar aquí es un paciente ya con un sangrado masivo. Esto lo vemos mucho en mi centro, tanto en cirugía cardíaca como en trasplante hepático, como en politraumatizado y también la gran cirugía digestiva. Este paciente ingresa, en negro es el caolín y en morado de nuevo el patrón de normalidad. O sea que ustedes tienen que fijarse solamente en el color negro. Fíjate, cuando ves, le mandas al médico por WhatsApp la imagen del paciente y ves lo que hay aquí. El primer WhatsApp que recibe es la imagen del paciente, el segundo es el tratamiento, sugerido por nosotros. Porque la UCI es bastante grande, está muy dispersa por todo el hospital. Bueno, pues en este paciente lo que se observa es que tiene una R prolongada de 13 minutos, un ángulo de 10 grados y una MA de 14 milímetros. El paciente lo tenía todo anormal. Le hicimos un fibrinógeno funcional que indica que tiene una hipofibrinogenia muy severa, con una MA de 2,3 milímetros. El paciente fue tratado con transfusiones de sangre, con plaquetas, con fibrinógeno y con complejo protombínico. Y no recuerdo cómo quedó al final, pero creo que fue un paciente que fue bien. Este es totalmente diferente al anterior, es un estado de hipercoagulabilidad de un paciente con traumatismo craneoencefálico sangrante. Típicamente, los pacientes con traumatismo craneoencefálico tienen un patrón de hipercoagulabilidad. Fíjense el caolín, que es el negro, y en este caso el normal, que es el morado, está incluido dentro del caolín, significando que el paciente se está pasando de coagulación. Tiene una R en el límite inferior de la normalidad, un ángulo muy pronunciado, muy agudo, de 80 grados, y una MA de 83 milímetros, indicando que el paciente tiene un estado de hipercoagulabilidad.
Y ahora pasemos a algunos casos prácticos que creo que son de interés. Un paciente con un trasplante de hígado, ortotópico hepático, que después de la fase de post-reperfusión presenta este caulín. Presenta este caulín, aquí lo ven en negro, de nuevo en morado la línea normal, y en el caulín lo que se aprecia, ustedes lo pueden ver en su computadora como un recuadro en rojo, que la R del caulín es muy pronunciada, muy larga, que la MA es pequeña, y cuando se le hace un fibrinógeno funcional, se observa que tiene una déficit de fibrinógeno, tiene 6,1 en el fibrinógeno funcional, cuando lo normal es de 9 a 29. O sea que están viendo aquí tres curvas, el de normalidad, el caulín y el fibrinógeno funcional. Están viendo una R prolongada, una MA baja, que se debe a la poca contribución del fibrinógeno. El paciente se trata con 3 gramos de fibrinógeno, 1.200 unidades de concentrado de complejo protombínico. Nosotros, el 40% del complejo protombínico en España, el complejo protombínico que se utiliza es el de 4 factores. Pues muchos pacientes que necesitan plasma, le damos plasma, porque el complejo protombínico no tiene todos los factores de coagulación, pero cada vez más utilizamos concentrados de complejo protombínico fuera de su indicación habitual de revertir los antagonistas de la vitamina K. En este paciente se utilizó, además de un pool de plaquetas, y se normalizó el tromboelastograma, pues, horas después. Veamos otro caso. Este caso es más alarmante, es un paciente con un politraumatismo grave, sangrante. Fíjense el caulín, de nuevo en negro, que está aquí. Y en este paciente lo que hicimos fue, que lo estamos iniciando ahora, un rapid test. Un rapid test, ¿qué ventaja tiene el rapid test? Por lo menos, ¿qué ventaja le vemos nosotros? Que da un acercamiento muy precoz, en menos de 6 minutos, de si el paciente con traumatismo o con otro tipo de patología viene con un patrón lítico o no. Es muy importante porque no se pueden aportar factores de coagulación en aquellos individuos que tienen un patrón lítico. Primero hay que parar la lisis. Por tanto, en este paciente hacemos un rapid test que va en color azul, aquí lo pueden ver, rapid test, y nos informa que tiene una lisis del 84% a los 30 minutos. Eso no lo hace el caulín, que es el negro. Confirma que tiene la lisis, pero de forma mucho más tardía. Luego el rapid test lo estamos incorporando a nuestra práctica habitual. Además de esto, le hicimos un fibrinógeno funcional que confirma la lisis y que la amplitud del coágulo está disminuida por déficit de fibrinógeno. O sea que este paciente sangrante tenía una hiperfibrinolisis y una hipocoagulabilidad por pérdida de fibrinógeno. Aquí pueden ver los recuadros rojos, los datos más alarmantes del paciente, quizá el más importante para todos para nosotros es la LI30, indicándonos que la lisis es importante, y el paciente fue etiquetado de fibrinolisis primaria en paciente politraumatizado e hipofibrinogenia. De este test basal, aquí es como se nos presenta el caulín, es una copia desde arriba, pero para que ustedes lo vean de forma más clara. El paciente fue tratado con 1 gramo de ácido tranexámico y el test cambia este segundo patrón. Fíjense el cambio, de antes del tranexámico a después del tranexámico. Sigue con una MA disminuida y una R prolongada, pero ha cambiado claramente la morfología hacia un patrón más benigno con el pronóstico del paciente. Después de este gramo de tranexámico, dado que la MA está disminuida y que la R siguió prolongada, el paciente fue tratado, teniendo los datos del funcional fibrinógeno, con 2 gramos de fibrinógeno, normalizando su trazado de tromboelastografía. Es importante, traigo esta diapositiva, que se la enseño siempre a mi residente, que la coagulopatía, no solo en el trauma grave, también el trasplante hepático y en la gran cirugía, no es una coagulopatía dilucional. Típicamente pensamos, y así por lo menos nos lo enseñaron a la facultad, que el paciente sangrante pierde factores de coagulación por el sangrado, que diluye sus factores de coagulación con la gran resucitación con grandes volúmenes de cristaloide y coloide, ya no usamos los coloides, y que ese es el origen de la coagulopatía. Esto ya no es tan así. Sabemos que hay un concepto que es la coagulopatía aguda traumática, que significa que la hipoperfusión por el shock y el daño tisular provoca
una coagulopatía precoz en minutos inmediatamente después de la injuria, nunca tardía. Y esta coagulopatía precede a la coagulopatía multifactorial clásica. Por tanto, en la gran cirugía y sobre todo en el paciente politraumatizado, la actuación para parar el sangrado que se deba en cierta medida a la coagulopatía es una actuación precoz y es la que sustenta los patrones de reposición de la hemostasia con los patrones 1-1 o 1-2 que en cierta medida también están. Observen que los pacientes politraumatizados pueden presentarse en el hospital con un patrón normal de trombolastograma, con un patrón de hipercoagulabilidad en un politrauma, esto puede presentar hasta un 25%, con un patrón de hipocoagulabilidad o con un patrón de lisis, y cambiar de uno a otro de forma rápida. No es posible, sin una trombolastografía, saber qué es lo que está ocurriendo. Y no es posible no solamente en el trauma, no es posible en la cirugía hepática de alta complejidad. En mi hospital la semantectomía y la metastasectomía por metástasis hepática a veces provocan sangrado, es importante, aparte de los trasplantes hepáticos, hacemos unos 80 o 90 trasplantes hepáticos al año. Estos patrones pues se ven en el trasplante hepático y se ven en politrauma, y es importante saber cuál está acaeciendo porque el tratamiento cambia. Indudablemente el tratamiento cambia. No podemos depender de un médico. Este otro patrón es un paciente que tratamos también en el año pasado con cirugía cardíaca, le he comentado con anterioridad, donde la R del caolín y la R del caolín heparinasa se diferencian más de 2 minutos, sugiriendo que el paciente pues lo que tiene es un superávit, un exceso de heparina. Fue tratado con 12,5 miligramos de protamina y vean ustedes cómo ahora las curvas coinciden perfectamente. El caolín con el caolín heparinasa. O sea, el paciente tenía un exceso de heparina y dejó de sangrar. Es un sangrado obstétrico. Nosotros, el protocolo de transfusión masiva de nuestro hospital ahora está muy centrado hacia el sangrado obstétrico. Nos preocupa mucho el sangrado obstétrico porque es una causa muy prevalente todavía de mortalidad en chicas jóvenes. Y en este caso, pues el caolín, que de nuevo es el negro, tenía una R prolongadísima, un fibrinógeno de 3,3 en el MA, en rojo, que lo pueden observar, o sea, la MA del caolín estaba muy disminuida, 15,8, y se debía sobre todo a una hipofibrinogénemia de esta chica, que era una chica joven y que estaba perdiendo sangre de una forma muy importante. La paciente fue tratada con 6 gramos de fibrinógeno, después de este fibrinógeno funcional, 6 gramos de concentrado de fibrinógeno, entre 15 y 30 mililitros por kilo de plasma, más 20 unidades de concentrado de complejo protombínico y un pool de plaquetas. Y este fue el caolín con el que se fue de la unidad de cuidados intensivos. Si no tenemos el caolín, la dosis de fibrinógeno la calculamos típicamente por el incremento deseado por 0,04 por los kilos de peso. Pero las chicas estas suelen tener siempre un patrón de hipercoagulabilidad durante el embarazo, y el sangrado siempre necesita altas dosis de concentrado de fibrinógeno. No tratamos con plasma, también con plasma, pero somos muy precoces en aportarle fibrinógeno a este tipo de sangrado. Este es un caso de la literatura, no es un caso de nuestro centro, pero es muy ilustrativo y lo he traído porque creo que merece la pena. Es un caso que se publica en el 2010, no sé si es en Anesthesiology, de una laceración hepática. Lo traigo porque, bueno, el hígado es muy importante, como conocen, en sintetizar tantos factores procoagulantes como anticoagulantes, y aquí hubo un sangrado muy importante. Es una chica de 17 años con un Glasgow relativamente normal, con hipotensión, y que fue resucitada con coloides, con isostat del 6% y con Ringer. La paciente tiene una presión arterial sistólica de 80 milímetros de mercurio, una presión baja, plaquetas típicas normales, con los tiempos de coagulación prolongados y con un fibrinógeno de 1,33. Las guías europeas sugieren tratar el fibrinógeno cuando en pacientes sangrantes disminuyen por debajo de 2, un dintel alto. Este es el caolín a la admisión, y fíjense
que a pesar del sangrado y del politrauma, presenta un estado de hipercoagulabilidad en un principio. Este estado de hipercoagulabilidad en 30 minutos pasa a un estado de hipocoagulabilidad, la MA disminuida y el fibrinógeno está bajo. Se trata con 9 gramos de fibrinógeno, y es un caso de la literatura, pero el caolín, la MA del caolín sigue bajo, a pesar de prácticamente normalizar el fibrinógeno. Fíjese el fibrinógeno funcional, cómo se normaliza, pero la R del caolín, indicando que la fase enzimática, la parte inicial de la coagulación, se está afectando, se alarga. Todo esto es muy dinámico, todo es de actuar deprisa. La R larga no la tratamos, en este caso no se trató con plasma, sino con 2000 unidades de complejo protombínico. En mi centro se utiliza Protonblest, no sé lo que utilizarían estos compañeros alemanes. Se utiliza el 2000 unidades de complejo protombínico y observen cómo esta R, que inicialmente estaba en 12,3, baja a 8,4. Y por último, puesto que todavía el fibrinógeno funcional estaba bajo y la chica seguía, o este señor seguía sangrando, pues se le puso otros 4 gramos de fibrinógeno, un pool de plaqueta que normalizó el trombolastograma. Son casos prácticos, algunos de la literatura. Este es una hemorragia posparto, este sí es un caso nuestro, de 28 años, 65 kilos, un traumatismo en el canal del parto. La chica presentaba una hemorragia masiva mayor de 2 litros, tenía estos patrones, ya estaba hipotensa, con alteraciones hemodinámicas, anemia, una plaquetopenia al menos moderada, alargamiento de los tiempos de coagulación y un fibrinógeno, y teniendo presente que suelen ser pacientes en un estado de hipercoagulabilidad, un fibrinógeno bajo. Este es el caolín que presentaba, con una R brutalmente alargada. Comparen con el normal, que es el color morado, la R como se alarga, una MA muy disminuida y un fibrinógeno funcional muy disminuido. Este era el trombolastograma inicial que se mandó por WhatsApp a su médico. El tratamiento fue remontar la tensión arterial con 2000 centímetros cúbicos de cristaloide. Se le puso los medicamentos que los cirujanos ponen a este tipo de pacientes, pero desde el punto de vista de coagulación, a este sí que se le trató con 4 de concentrado de hematía, plasma y un pool de plaquetas. La chica siguió con sangrado, con inestabilidad hemodinámica, la R del caolín seguía alargada, la MA seguía disminuida y el fibrinógeno funcional pues seguía bajo. Recibió adicionalmente 4 gramos de fibrinógeno, 7 de concentrado de hematía, 1700 de plasma, 2 pools de plaquetas y se realizó una histerectomía. La chica se fue de alta de la unidad de cuidados intensivos 48 horas más tarde con un caolín y un functional fibrinógeno normal. En definitiva, yo podría poner más casos, pero yo creo que es para tenerme al tiempo de 30 minutos, que es lo que me han sugerido. En nuestras manos, el PEG y el ROTEM, pues nos parece útil para guiar la corrección de la coagulopatía en el paciente con sangrado moderado y masivo. Lógicamente tiene limitaciones, bastantes limitaciones, pero nos parece bastante más útil a los anestesiólogos, a los intensivistas, a los urgenciólogos, a todos aquellos que nos enfrentamos con el terrible caso de una hemorragia masiva que se nos muere en minutos. Creemos que es un test útil en manos experimentadas, tiene la gran ventaja de la rápida disponibilidad de los resultados en minutos y se asemeja más a la fisiología, se asemeja más al modelo celular de coagulación, se realiza en sangre total y no es una foto estática como es el estudio de coagulación convencional. Esta es mi última diapositiva. No me quiero explayar más y estoy abierto al diálogo y a las preguntas que ustedes crean oportunas. Buenas tardes. Por favor, las preguntas enviarlas a través del chat para poder hacerlo de forma más organizada y eficaz, a fin de que Santiago pueda responderlas en forma directa. Muchas gracias.
para que tengan una visión más bonita de las charlas. Juliano, ¿se oyó bien? Sí, Luciano Santiago. Luciano, no sé, que son nombres que no se acostumbra. Aquí es muy No, poco no hay habitual ese nombre, perdona. No hay problema, no. Aquí desde Cochabamba, Bolivia, una consulta de María Luisa Herrera. En una sospecha de coagulopatía por dilución, ¿qué alteraciones encontraríamos en el TEG? Todas. Depende. Una coagulopatía por dilución, a la postre es una dilución de todos los factores de coagulación y también una disminución de la actividad plaquetaria, ¿no? Me imagino que una coagulopatía por dilución es porque ha perdido sangre y se ha perfundido grandes cantidades de cristaloides. Típicamente, si es muy severa, si es muy grave, encontraría una R alargada, un ángulo disminuido, un ángulo alfa disminuido y una amplitud del coágulo también disminuida. Si la agresión tisular ha sido potente, ha sido fuerte, o si dura demasiado tiempo, el patrón predominante probablemente va a ser el ISIS, de fibrinolisis. Pero una coagulopatía por dilución, por sangrado severo, es difícil prever lo que uno va a encontrar. Tienes que hacerle un tromborazo. Bien. Bien, doctor. Desde Colombia, desde el Hemocentro Distrital, le agradecen su presentación y nos consultan cuál es el tiempo promedio de un resultado total en un paciente normal. En un paciente normal con un Kaolin, no un rapid test, el tiempo promedio unos 10 minutos. Fíjate, es importante, Luciano, subrayar que si uno se mete en la burocracia hospitalaria de enviar los resultados por la intranet del hospital, que lo tenga que ver en pantalla, el tiempo promedio se alarga demasiado, no se trata de eso. Y por eso decía que salvaguardando la identidad del paciente y la ley de protección de datos, nosotros enviamos las imágenes por WhatsApp. O sea, el Kaolin me va a dar una información importante, de lo que necesito saber del paciente, en aproximadamente 8 o 10 minutos. Pero una cosa es lo que tarda el Kaolin y otra cosa es lo que tarda en recibirlo el médico que está con el paciente. Eso sí es importante acortarlo al máximo. Bueno, nosotros hacemos fotos de la pantalla y enviamos una primera imagen y una segunda imagen con las sugerencias terapéuticas, que el médico a cargo del paciente podrá seguirla o no, según su criterio. O no. Correcto. Bien. Nuevamente desde Cochabamba, Bolivia, le consultan en función de su experiencia cuál es el mejor o más importante en la clínica médica, el TEG o la tromboelastometría. Buena pregunta. Yo creo que cada uno tiene sus ventajas y desventajas. En mi hospital usamos los dos. O sea, el test viscoelástico oficial de mi hospital, del Virgen de Rocío, es el Rotem. Pero los intensivistas hemos preferido el test. ¿Por qué? Porque nos parece más fácil su interpretación, permite la superposición de curvas, que como hemos visto antes. Creemos que es una gran ventaja el rapid test, a diferencia de eso es más difícil en Rotem, y nosotros nos movemos por presupuestos propios, es mucho más barato. Correcto.
Entonces, mis preferencias son test. El test. Ya le digo que en mi centro están los dos. Muy bien, doctor. Tenemos, bueno, desde Caracas, excelente la presentación y una consulta de índole práctica. Cuando habla de fibrinógeno funcional, ¿serviría a través del método de Klaus o se trata de un reactivo comercial ya estandarizado para tal fin? No. Y... el fibrinógeno funcional, vamos a ver, el fibrinógeno funcional es un test del trombolastograma. El método de Klaus es un test analítico, que no deriva del tiempo de protombina. Hay una buena, me imagino que es lo que quiere saber nuestra compañera de Colombia, creo que me ha dicho, hay una buena correlación del Klaus del laboratorio y el trombolastograma con el functional fibrinogen, ¿no? Hay una magnífica correlación, pero el Klaus tarda muchísimo más que un fibrinógeno funcional. Es la gran ventaja de poder realizar un fibrinógeno funcional. Pero es muy importante subrayar que en la mayor parte de los casos con un kaolin es suficiente y que se trata de estar compliante, de estar ducho con el kaolin antes de embarcarse en test más complejos. En mi experiencia, al menos, el 90% de los pacientes se resuelve con un kaolin. Sin fibrinógeno funcional, sin rapid tech, sin nada. Kaolin normal y corriente. Muy bien, doctor. Desde Tegucigalpa, Honduras, lo felicitan por la presentación y la consulta que realizan es conocer el costo de los reactivos y equipo adicional requerido y disponibilidad en el mercado. Bueno, el costo de los reactivos depende de qué test deseen hacer. Como hay una paridad actualmente entre euro y dólar, pues hablo en dólares, ¿no? Me imaginaba que podían hacerme esta pregunta, entonces, pues, el test básico, del que hemos estado hablando durante la presentación, que es el kaolin, el reactivo y el CAC and PIN, la cubeta con el alambre, todo conjuntamente no supera los $9. Bien. Un estudio de coagulación convencional suele alcanzar los $3. O sea, es unas 3 veces más caro y no se realiza fibrinógeno, ni heparinasa, ni platelet mapping, ni ningún test adicional. Cualquiera de estos test, incluyendo el Rapid Tech, multiplica por 10 el precio. O sea, es mucho más caro. Y sí. Bueno, gracias, doctor. Continuamos con las consultas. Desde Cochabamba, Bolivia, nuevamente, comentan que según estudios realizados en Estados Unidos, las variables de R, MA y ángulo alfa varían de acuerdo a la raza o la etnia. ¿Está usted de acuerdo con esta? Seguramente variará con respecto a la raza o la etnia. Ignoro esos estudios. No tengo cualificación para contestar a esa pregunta porque en mi país no hay esa variabilidad de raza y no hemos podido constatarlo, ¿no? Esa riqueza de raza no la tenemos nosotros y la verdad es que no podría contestarte, Luciano. Ok, bueno. Desde Houston, Alexander Indrikovs consulta por qué administran tanto fibrinógeno. Dice que en Estados Unidos usan crioprecipitado, alrededor de 2.500 a 5.000 miligramos de fibrinógeno. Bueno, no sé si es tanto. El utilizar la fórmula del fibrinógeno deseado por los kilos de por 0,04 o bien a través del TEC por otra fórmula convencional que hay, pero no me parece que sea demasiado fibrinógeno. Las guías europeas de administración de fibrinógeno en pacientes sangrantes, tanto las anestesiológicas como las de trauma, sugieren que menos de 2 gramos de fibrinógeno casi nunca habría que administrar y que la dosis debería alcanzar un mínimo de 3 gramos.
la verdad es que nosotros también vemos pacientes con unas pérdidas de fibrinógeno muy severas, muy importantes, ¿no? Y los casos que he puesto son casos muy límites, de pacientes que siguen sangrando a pesar de plasma, y a lo mejor Alexander se refiere a este tipo de pacientes. La dosis habitual media que estamos utilizando en mi hospital de fibrinógeno en pacientes sangrando es alrededor de 3 gramos. En hemorragia que no sea tan severa, ¿no? Correcto. No, claro, tampoco la dosis de fibrinógeno en ningún sitio del mundo. Agradece Alexander y lo felicita por la excelente presentación. Gracias, Alexander. Desde Caracas nos consultan qué experiencia tienen en el uso del Rotem para selección del concentrado de factor a utilizar en pacientes con hemofilia, principalmente en el caso de pacientes con inhibidores, donde el uso de terapia bypass no dispone de pruebas de laboratorio y el Rotem suele ser una alternativa. Si nos puede comentar sobre su experiencia. Bueno, yo desafortunadamente no tengo experiencia con pacientes hemofílicos, puesto que soy intensivista anestesiólogo, y ese tipo de pacientes pues no nos llegan, habitualmente no nos llegan, y lo tratan más los especialistas en coagulación, mis compañeros hematológicos. Sí sé que él tiene utilidad, tampoco tengo experiencia PROTE, tengo experiencia en TEC, pero desafortunadamente no puedo comentarle a los compañeros el tópico que les preocupa, porque va más allá de la escopia de mi asistencia sanitaria. Correcto. Bueno, desde Guatemala le envían felicitaciones por la presentación y los casos clínicos expuestos, y querían saber si las pruebas de coagulación de laboratorio van de la mano de la tromboelastografía, en el entendido que esta última no sustituyen dichas pruebas. Sí, lleva razón los compañeros, me parece que ha dicho de Nicaragua, ¿sí? Guatemala. De Guatemala. En cierta medida, en la primera parte de la pregunta, hay una correlación, digamos, moderadamente buena entre el estudio de coagulación convencional y el trombolastograma, es decir, cuando el fibrinógeno está bajo por el método de Klaus, la MA del kaolin o la del functional fibrinógeno también está baja, cuando las plaquetas están bajas, también la MA está baja en el kaolin. La gran ventaja del trombolastograma es la prontitud, la diversificación de imágenes, la capacidad de medirlo de forma dinámica, cómo cambia dependiendo de los factores que vamos aportando. Eso no lo da el estudio de coagulación convencional. Por tanto, la respuesta a esa pregunta es correlación moderadamente buena, no perfecta. Correlación, o sea, valor predictivo, positivo y negativo, sensibilidad y especificidad del trombolastograma con respecto al sangrado, mejor que el estudio de coagulación, lo predice mejor, y en situaciones agudas, si se dispone de trombolastograma, las guías europeas, para que no quiero que sea mi opinión, pero os recomiendo si es posible que las consultéis, ¿no? Pero las guías europeas recomiendan con un grado de recomendación 1C, o sea, una recomendación relativamente alta, que los test viscoelásticos, no entra que sea trombolastograma o Rotem, sustituyan en situaciones de sangrado moderado severo al estudio de coagulación convencional. La respuesta a estos compañeros es que el trombolastograma en este contexto tiene una buena correlación con el estudio de coagulación y es superior para guiar la terapia de reposición del paciente. Bien, ahora pasamos a una consulta desde Bolivia. Plantean si el equipo se puede utilizar en grandes alturas para tener una noción equivalente a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Si conoce sobre ese aspecto. No tengo, sí, sé que en Bolivia pues eso es frecuente. No tengo respuesta a esa pregunta, no será en Sevilla, que está a nivel del mar, pero sí sé que el software del trombolastograma, los valores de referencia o valores de normalidad pueden cambiarse, o sea que es tan fácil como tener un patrón de Bolivia a nivel, en la altura de donde habitualmente estos compañeros trabajan, y meterle los patrones de normalidad
que diga el fabricante o de 40 individuos sanos que ellos escojan de la población habitual. No creo que fuera ese un problema. Bien. Bueno, no tenemos por el momento más consultas, solamente agradecimientos y felicitaciones por la exposición. Si te parece, le damos paso a Graciela, que es la presidenta, para que realice el cierre. Ha sido un placer. Lo mismo digo, y bueno, hasta la próxima. Sí, dentro de unos días. Correcto. Dentro de unos días hablaré de factores de coagulación exclusivamente. Muy bien. Santiago, felicitaciones nuevamente y bueno, le damos la palabra a Graciela para el cierre, si te parece. Bueno, muchísimas gracias, Santiago, por esta excelente exposición. Realmente ha sido muy ilustrativa, muy clara, muy precisa. En nombre del CIAN te damos las gracias, igualmente de Global Healing, que es nuestro patrocinante, y del Instituto Padre Teresa, que siempre nos da el soporte a esta importante actividad. Esperamos dentro de 2 semanas con la otra charla y esperamos que para ti haya sido una buena experiencia estar con nosotros. Muchas gracias. Muy agradable, muy acogedora. Muchas gracias a todos vosotros por escucharme. Bueno, Santiago, te voy a solicitar que me aguardes un poquito conectado hasta que se desconecten los colegas para poder hacer el cierre, si te parece. No. Hermosas imágenes, Santiago, ¿eh? Luciano, sí, Sevilla. Bellísimo. El puente de Isabel II tiene 200 y pico de años. ¿De qué año data la fundación de la ciudad? Pues Sevilla, aproximadamente del siglo IV antes de Cristo. O sea, se tiene 2500 años. Es una ciudad romana, le llamaban Hispalis, después fue árabe, Sevilla, y ahora ya cristianizada Sevilla. Una ciudad muy antigua, muy bella. muy bella, sí, muy bella. La verdad que tiene un encanto particular. Sí que lo tiene. Es la unión de la cultura europea y árabe, ¿no? Uh-huh. Sí. Todavía árabe. Si yo no recuerdo mal, otra ciudad donde también he visto esos rasgos que se plasma lo árabe también con lo europeo es en Granada. No sé si tú conoces, más al sur todavía. No, bueno, está un poco más al nordeste, pero sí la bueno, la conozco muy bien. Está a unos 2 horas y pico de Sevilla en coche. Sí. También allí también creo que se aprecia bastante, ¿no? Más que en Sevilla. Uh-huh. Fue árabe hasta hace 500 años. Hasta 1500 fue. De hecho hay no recuerdo si era un palacio, que yo lo he recorrido, que tuve la posibilidad de recorrerlo, que es hermoso. Sí, la Alhambra. La Alhambra, uno queda maravillado cuando está allí. Sí, es precioso. Además se conserva muy bien.
Sí. Se nota también que hay una política para el cuidado de ellos, ¿no? Porque Sí, el Patrimonio Nacional cuida de todos los monumentos artísticos, ¿no? ujú. Sí, sí, sí. Mucho turismo y incluso hasta propios españoles que lo visitan Sí, sí. asiduamente. Sí. Tienes que visitarlo pidiendo cita por internet. Sí, No, sí, no sí. es fácil. No, no, no. Pero muy, muy bello. La verdad que los felicito de la de la geografía y cultura que tienen allí también, porque Sí, sí, es un país muy bonito, España. Muy ujú, hermoso. Pequeño, muy pero bello. Sí, pero bueno, no todo pasa por el tamaño. no, no. Por lo menos la riqueza que tiene de este a oeste, de norte a sur, es muy amplia. Sí, sí, muy diversa. Ujú, Mm. correcto. Somos muy... ¿Qué Bueno, hora? Santiago, dígame. Ya, Dime que no te he acabamos. escuchado. No, no, te Sí, preguntaba ¿qué hora es ahí? Me imagino que las aquí, 4 de la tarde, ¿no? aquí son 17:15. Ajá, aquí ya cerca de las 20, sí, las 21 aquí. Ya están para cenar. Un poco más tarde, en España cenamos más tarde que en Europa. Ah, está bien. Bueno, pero ya se acerca la hora, digamos. Y ya está cerca la hora, sí. Bueno, ahora sí, si te parece, te voy a pedir que tú me pases, me compartas, cierra tu presentación. Cierro mi presentación, vale. ¿Cómo la cierro? Ve al escritorio. Ya. PowerPoint, la cierro. Exacto. Y yo tomo el control nuevamente, entonces. A ver. Cerrada. Ahí estamos. Ahora sí, Santiago. Será Muy bien. hasta la próxima, entonces, si estamos de acuerdo, el próximo encuentro. En 2 semanas. Muy bien. Que Luciano, ha tenga sido muy un buena placer. semana y nos estamos viendo. Un abrazo a todos. Hasta luego. Un abrazo. Aguardamos a que se desconecten a Córdoba y a Oscar Echeverría en Paraguay, por favor.
Mm.